Pensemos por un momento en un laboratorio. Allí, congelados en nitrógeno líquido, hay miles de embriones humanos esperando un destino. Y esto no es solo un dilema médico-ético, es un desafío legal de los grandes. Pues bien, hoy nos metemos de lleno a desgranar una de las preguntas más complejas del derecho moderno. ¿Cuál es exactamente el estatus legal de un embrión? Y aquí está el meollo de la cuestión, lo que lo enmarca todo. Porque, a ver, la respuesta a esta pregunta lo cambia todo. Determina si un embrión tiene derecho a la vida, si puede heredar, o si por el contrario se le puede descartar o donar. Es una línea finísima, pero con unas implicaciones gigantescas para la vida de muchísima gente. Vale, para poder responder a la pregunta del millón sobre el embrión, primero tenemos que dar un pasito para atrás. Tenemos que entender qué dice la ley sobre qué es una persona, cómo se define a un ser humano a ojos del derecho. Vamos a verlo. Fijaos, lo interesante aquí es ver cómo ha cambiado el cuento. El código antiguo, muy del siglo XIX, tenía una visión súper práctica, casi como si habláramos de patrimonio. Una persona era básicamente algo que podía tener cosas y deberes. En cambio, la visión actual le da una vuelta de tuerca. Es mucho más filosófica. No se atreve a definir personas, sino que la une directamente a la idea de ser humano y a todos los derechos que lleva pegados. Una idea que, por cierto, nos viene de los tratados internacionales de derechos humanos. A mí esta analogía del texto original me parece buenísima, porque lo deja todo clarísimo. Para la ley, una persona no es solo un concepto abstracto. No. Es una entidad con características muy concretas, medibles, igual que un objeto físico. Y a estas características las llama atributos de la personalidad. Y aquí los tenemos. Son, digamos, las herramientas básicas con las que la ley nos identifica y gestiona nuestros derechos y obligaciones. El patrimonio, por ejemplo, es lo que nos permite tener bienes y deudas. Y ojo, lo más importante es que no se puede ser persona sin ellos. No se pueden tener dos a la vez y ni se te ocurra intentar venderlos o regalarlos. Son parte de lo que somos a nivel jurídico. Perfecto. Ahora que ya sabemos que es una persona para la ley, ya podemos ir a por la siguiente pieza del puzzle. ¿En qué momento exacto se nos dan todos estos atributos? O sea, ¿cuándo empieza oficialmente la fiesta de la personalidad jurídica? Pues aquí la respuesta es bastante directa. A diferencia de muchos otros sistemas legales que dicen que todo empieza en el nacimiento, el derecho argentino, tal y como lo deja claro el Código Civil y Comercial, lo sitúa en el mismísimo instante de la concepción. Esta frase que viene del texto original resume de una forma brutal la filosofía que hay detrás. El gran cambio no es nacer, es la concepción. Es el momento en que, tanto legal como filosóficamente, se pasa de no existir a existir, de la nada al ser. Y aquí es donde la cosa se empieza a enredar un poco. A ver, si la personalidad empieza en la concepción, ¿qué pasa con todos los derechos que ese futuro bebé podría haber adquirido, como una herencia, si al final no llega a nacer con vida? Bueno, pues la ley tiene un mecanismo para esto. Y este esquema lo explica de maravilla. Lo que hace la ley es, por así decirlo, crear una especie de personalidad en suspenso. Desde la concepción ya se es persona, sí, pero todo depende de una condición: nacer con vida. Si se cumple, genial, todo se consolida. Si no se cumple, la ley hace algo súper curioso. Es como si le diera al botón de rebobinar y actuara como si esa personalidad jamás hubiera existido. Una solución muy práctica para un problema muy complejo. Claro que todo este sistema tan bien montado partía de una base biológica muy simple, que la concepción siempre ocurría dentro del cuerpo de la madre. Pero entonces llegó la ciencia moderna y lo puso todo patas arriba. De repente, la concepción ya no es algo que pasa en la intimidad oculto. No, ahora es un procedimiento en un laboratorio, a la vista de todo el mundo y bajo control. Y esto, claro, nos mete en un lío legal de 3 pares de narices. Si la persona existe desde la concepción, ¿qué significa eso cuando la concepción ocurre en una placa de laboratorio? Y aquí es donde saltó el gran debate. Por un lado, la teoría de la concepción. Sus defensores dicen, oye, desde que se fusionan los gametos y se crea un ADN único, ahí ya hay una persona. Pero por otro lado está la teoría de la anidación, que argumenta que hasta que ese embrión no se agarra al útero y tiene una posibilidad real de seguir adelante, es solo un preembrión, un grupito de células sin estatus de persona. Vamos, 2 mundos completamente distintos. Entonces, con estas dos posturas tan fuertes encima de la mesa, ¿qué camino se tomó finalmente en la legislación argentina cuando se reformó el código? ¿Por cuál se decantaron? Pues la clave aquí es que el legislador decidió no andarse con rodeos. Eliminó la frase antigua de «en el seno materno» y con eso cortó por lo sano a nivel nacional. La personalidad empieza con la concepción, da igual si es in vivo o in vitro. Vamos, que ganó la teoría de la concepción. Caso cerrado, ¿no? Parecería que sí. Pero un momento, porque a veces lo que se cierra en casa se abre fuera. Y aquí viene el giro de guión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el famosísimo caso Artavia Murillo, sentenció justo lo contrario. Dijo que, según la Convención Americana,
que es un tratado que Argentina ha firmado, un embrión que no está implantado no se considera persona, y por lo tanto el derecho a la vida en esa fase no se le aplica. Y esto, claro, genera un choque de trenes entre lo que dice la ley argentina y lo que interpreta la Corte Supranacional. Y con esto volvemos al lío del principio, pero con más información. La cuestión del embrión es solo la punta del iceberg. A medida que la ciencia avanza, redefine lo que significa tener una familia, heredar o simplemente existir. El derecho se ve obligado a correr para no quedarse atrás, y cada respuesta que da moldea la sociedad del futuro. Al final, la pregunta no es solo qué dice la ley, sino qué tipo de sociedad queremos construir con esas respuestas.